Hola a todos, en este video voy a resolver este siguiente circuito en el cual, de acuerdo al, al teorema de Thevenin y Norton, vamos, vamos a conocer el voltaje V0 y además la potencia absorbida en la resistencia de 2 ohms. Pero vamos a utilizar, o voy a utilizar, el equivalente de Thevenin y Norton. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar inicio al siguiente ejercicio. Aquí tenemos el circuito. Entonces, de acuerdo al teorema de Thevenin y Norton, para conocer su equivalente de Thevenin, vamos a quitar la resistencia donde deseamos conocer ya sea el voltaje o la corriente, en este caso el voltaje. Por lo tanto, vamos a quitar la resistencia, la vamos a dejar en circuito abierto y vamos a dar nombre a las terminales, terminal A y terminal B, como se muestra aquí a continuación. Por lo tanto, como podemos ver aquí, esas terminales van a tener un diferencial de potencial, es decir, un voltaje. A ese voltaje lo llamamos voltaje Thevenin o voltaje subíndice TH, ¿no? Por lo tanto, aquí lo voy a resolver por el método de nodos, en el cual este nodo de aquí lo llamé B1, B subíndice 1. A este otro nodo lo llamé voltaje B subíndice 2. Y este nodo, como aquí nos marca que tenemos nuestra referencia, el voltaje de nodo de aquí pues va a ser la diferencia de potencial entre este voltaje de nodo menos donde la referencia donde el voltaje vale 0, y esa diferencia de potencial nos da 20, el valor de la fuente. Por lo tanto, el voltaje de nodo de aquí, de este nodo superior, es de 20 volts. Por lo tanto, voy a resolver el siguiente circuito. Entonces, primeramente, lo que nosotros estamos buscando es el voltaje entre las terminales, el voltaje de Thevenin, el cual va a ser la diferencia de potencial entre estos dos nodos. Y como el voltaje de este nodo ya lo conocemos, que es de 20 volts, por lo tanto la diferencia de potencial entre estas dos terminales va a ser de 20 menos el voltaje V1. A eso va a ser igual el voltaje de Thevenin. Posteriormente, como tenemos una fuente controlada que depende de esta corriente que fluye a través de la resistencia de 3 ohms, necesitamos su ecuación, la cual I1 va a ser igual a menos el voltaje de este nodo entre 3. Si lo queremos ver de una manera diferente, pues es la diferencia de potencial entre la referencia y el voltaje V2 entre la resistencia. Por lo tanto, como la corriente va en este sentido, vamos a tener 0, es decir, pues aquí el voltaje vale 0, menos el voltaje V subíndice 2 entre 3. Y nos queda de la siguiente manera. Esa sería nuestra ecuación, o digamos lo que vale la corriente I1 para que nosotros podamos aplicar el método de nodos aquí. Y como podemos ver que aquí tenemos una fuente controlada, o hubiera sido una fuente independiente, cualquiera de las dos, pero pues aquí tenemos una fuente controlada, significa, eso nos dice que vamos a emplear el supernodo. Por lo tanto, vamos a emplear el supernodo. Tenemos aquí que el voltaje V subíndice 1 menos el voltaje V subíndice 2, sus diferencias de potenciales van a ser igual a 0.5 y 1, es decir, el valor de la fuente controlada de aquí, del medio. Por lo tanto, como nosotros tenemos que la corriente I1, su equivalencia es de menos V2 sobre 3,
lo vamos a reemplazar aquí, lo sustituimos y nos queda de la siguiente manera. Por lo tanto, vamos a pasar este valor restando, lo vamos a pasar sumando. Entonces vamos a tener .5 entre 3 nos da un sexto. Y restamos términos, sumamos términos semejantes, b2 menos b2 más b2 entre 6. Y simplificada la ecuación así nos quedaría. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora vamos a aplicar la del supernodo, es decir, la ecuación entre ambos nodos. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener el voltaje B2 menos 20 entre 3. El voltaje B2 menos 20, el voltaje nodo aquí, entre 3. Después, el voltaje B2 entre 3. O el voltaje B2 menos 0 entre 3. Aquí está. Después nos brincamos al siguiente nodo. Aquí no hay corriente. O sea, aquí es un circuito abierto. Entonces solamente vamos a tener una sola corriente para acá. Y esa corriente conocida de 2 amperes, como sale, significa que es positivo. Lo pondremos aquí más 2. Pero lo vamos a pasar restando al otro lado, a menos 2. Entonces, como podemos ver aquí, en esta siguiente ecuación, como tenemos términos semejantes, significa que esta ecuación nos va a arrojar automáticamente el valor de B2. Por lo tanto, este menos 20 tercios lo vamos a pasar sumando al otro lado. Sumamos un tercio más un tercio, nos quedan 2 tercios. Y nos queda de la siguiente manera, que el voltaje B subíndice 2 es igual a 7 volts. Por lo tanto, como ya conocemos el voltaje B subíndice 2, lo vamos a sustituir aquí para conocer el voltaje B1, que es lo que nos interesa para poder resolver esta siguiente equivalencia del voltaje de las terminales del voltaje de Thevenin. Entonces vamos a pasar este restando sumando, nos va a quedar de la siguiente manera, la siguiente relación: el voltaje B1 es 5 sextos del voltaje B2. Y como ya conocemos el voltaje B2, nos va a quedar que el voltaje B1 es igual a 35 sextos. Entonces, o por lo tanto, 20 menos 35 sextos nos queda 85 sextos. Ese es el voltaje de Thevenin o entre las terminales A y B, que nos va a servir para el equivalente de Thevenin. De acuerdo, seguimos. Ahora, ese circuito que tenemos a continuación, vamos a poner en cortocircuito las terminales y vamos a buscar la corriente de cortocircuito o la corriente de Norton. Ponemos en cortocircuito los terminales A y B, pues ya nos queda un solo nodo. En esta dirección va la corriente de Norton y voy a resolverlo por el método de Mayes. Entonces, está claramente que la corriente de Norton pues va en esta dirección, contrario a las manecillas del reloj. Después pongo otra corriente contrario a las manecillas del reloj, la cual llamo I subíndice X. Y pues esta corriente ya sabemos que es de 2 amperes. Igual va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, solo tendríamos dos incógnitas, la cual deseamos conocer la corriente de Norton. Entonces, de acuerdo a esta fuente controlada,
necesitamos saber a cuánto equivale I1. Entonces I1 va a ser igual a 2 menos IX. Como la corriente I2 va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, menos esta corriente IX, que va igual en sentido contrario a las manecillas del reloj, nos va a quedar que I1 es igual a 2 menos IX. Vamos con la ecuación de la malla N, o de la corriente de Norton. Vamos a tener que en esta dirección vamos a tener 3 IN menos IX. Después seguimos la trayectoria, más 0.5 I1 igual a 0. Sustituimos el valor de I1 y nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí tenemos 3IN menos 3I subíndice X más 0.5 por la equivalencia de I1. Simplificando la ecuación, nos va a quedar de la siguiente manera. Pasamos a la ecuación de la malla subíndice X, la cual vamos a tener 3, vamos en esta dirección, contrario a las manecillas de reloj, 3 por IX menos IN, que se opone, más 3IX, aquí estamos, menos 2, y eso va a ser igual a 20. Aquí está, 3IX menos N más 3IX menos 2 igual a 20. Y simplificando la ecuación nos queda de la siguiente manera. Resolviendo el sistema, este sistema 2×2, nos queda que la corriente de Norton es igual a 34 tercios, que es la que deseamos, ¿no? Y como dato adicional tenemos que la corriente I subíndice X es de 10 amperes. Pero pues esto es lo que nos pide o deseamos conocer. Entonces, como ya tenemos el voltaje entre las terminales y la corriente de cortocircuito, podemos conocer la resistencia de Thevenin, la cual la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin entre la corriente de Norton o de cortocircuito. Dividimos corriente de Norton, voltaje de Thevenin, y nos dice que la resistencia de Thevenin es de 5/4 de ohm. Esta es una manera muy sencilla de conocer la resistencia de Thevenin, pero en este video también voy a resolver el circuito como si deseáramos conocer la resistencia equivalente de entrada entre las terminales o la resistencia de Thevenin. ¿De acuerdo? Como dato adicional, pues ya aquí con los datos que tenemos aquí, ya pudiéramos hacer el equivalente de Thevenin y de Norton. Pero, pues como les mencioné anteriormente, lo voy a resolver también como para conocer la resistencia entre las terminales. Por lo tanto, primeramente, vamos a apagar ambas fuentes independientes, reemplazando esta de 20 volts con un cortocircuito, y esta, al apagar la fuente de 2 amperes, nos va a quedar en circuito abierto de la siguiente manera. Por lo tanto, como aquí tenemos una fuente controlada, es decir, una fuente dependiente, esa fuente no se apaga, pues ya que depende de la corriente I1. Y como nosotros estamos conocer la resistencia de entrada, pues necesitamos darle una fuente auxiliar o una fuente de excitación para que excite a la fuente controlada, ya sea de 1 volt o de 1 ampere. A mí en lo personal me gusta, por lo regular siempre pongo una fuente controlada de 1 ampere, perdón, disculpen, una fuente
auxiliar de 1 ampere, así como está aquí de la siguiente manera entre las terminales, para que esta fuente de corriente pueda alimentar a todo el circuito y ya tenga esta fuente dependiente, pues que tenga algo de que depender. Por lo tanto, esta fuente auxiliar va a tener un voltaje, el cual ese voltaje es el que deseamos conocer para que nosotros podamos aplicar la ley de Ohm, es decir, que la resistencia de Thevenin va a ser igual a este voltaje Vx entre 1 ampere, es decir, voltaje entre corriente, y como esta fuente auxiliar es de 1 ampere solamente, pues va a ser equivalente la resistencia de Thevenin al voltaje de la fuente controlada. ¿De acuerdo? Entonces, ese circuito lo voy a resolver mediante las leyes de Kirchhoff, el cual vamos a darle nombre a los nodos. A este nodo, todo este nodo, lo voy a llamar nodo A. A este nodo lo voy a llamar nodo B. Y a este nodo lo voy a llamar nodo C. Siguiente, vamos a poner polaridades de voltaje de la siguiente manera. A esta resistencia le pongo una polaridad más menos y la voy a llamar voltaje V1. Como podemos ver aquí, nos podemos dar cuenta que esta resistencia está en paralelo, esas dos resistencias están en paralelo. Pero debido a que esta fuente controlada depende de la corriente I1 que pasa por la resistencia de 3 ohms, si ponemos esto en paralelo, la corriente va a cambiar. Es decir, pues no podemos hacer ese equivalente en este caso. Pero si aquí esta fuente controlada dependiera del voltaje de esta resistencia de 3 ohms, si dependiera de su voltaje, sí pudiéramos hacer el paralelo, porque al hacer el paralelo su voltaje es el mismo. Pero como en este caso depende de la corriente, no podemos hacer el paralelo. Por lo tanto, pues ya sabemos que el voltaje 1 va a ser igual al voltaje en esta resistencia de 3 también. Pero pues yo lo voy a llamar B subíndice 2. Y como la corriente entra va en esta dirección, pues vamos a ponerle el más, el positivo, donde entra la corriente. Y aquí pues nombré esta corriente I subíndice X, que entra por el voltaje V1 del lado positivo. Y aquí pues vamos a tener que, como están en paralelo, el voltaje V2 y el voltaje V1 va a ser el mismo. Cuando tenemos esta fuente controlada, necesitamos una ecuación para ella. Por lo tanto, la corriente I1 va a ser igual al voltaje V2 entre 3. Una simple ley de Ohm. Entonces aquí tenemos las equivalencias. Tenemos que el voltaje V1 va a ser igual a 3 veces la corriente que fluye a través de la resistencia, en este caso 3 veces Ix. Y tenemos que el voltaje V2 va a ser igual a 3 por I1. Ahora vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Vamos a empezar con la primera ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo A. Vamos a tener que entra 1 ampere y 1 va a ser igual a Ix, que sale, más I1. I1, como podemos ver, también está saliendo del nodo. Por lo tanto, nos va a quedar la siguiente ecuación: 1 igual a Ix más I1. Y como aquí tenemos que la corriente, de acuerdo, despejando esta equivalencia, vamos a tener que Ix es igual
a B1 entre 3. Y la corriente I1 va a ser igual a B2 entre 3. Por lo tanto, vamos a sustituir sus equivalencias. Y recordando que estas dos resistencias están en paralelo, su voltaje es el mismo, pues aquí tenemos, a simple vista se ve que tenemos dos incógnitas, pero como son iguales, ya podemos conocer el voltaje. Entonces obtenemos que el voltaje B1 es igual al voltaje B2 igual a 1.5 volts. Después vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff de voltaje. De acuerdo a la trayectoria cerrada, A, C, B, A en el lazo externo. O también pudimos haberla hecho en este lazo, igual, en el lazo de aquí, ya que sus voltajes son los mismos. Entonces, vamos a tener, de acuerdo, seguimos la trayectoria, tenemos B2 menos 0.5 y 1 menos Bx igual a 0. Pasamos este Bx restando, lo pasamos sumando al otro lado y sustituimos la equivalencia de I1. Por lo tanto, restando términos semejantes, nos queda que el voltaje Bx va a ser igual a 5 sextos del voltaje B2. Y como nosotros ya conocemos el voltaje B2 de 1.5 volts, vamos a sustituir el voltaje B2 aquí. Y nos queda que el voltaje Bx es igual a 5 cuartos de volt. Por lo tanto, ya podemos conocer la resistencia de Thevenin, la cual va a ser el voltaje Bx entre 1 igual a 5 cuartos de ohm. Como podemos ver, disculpen, son exactamente iguales. Es decir, que independientemente del camino que tomemos, tenemos que llegar a lo mismo. Pudimos haber hecho una simple ley de Ohm para conocer la resistencia de Thevenin, o haber hecho este método este paso de la fuente auxiliar. Entonces ya tenemos todos nuestros elementos, nuestros valores, para poder hacer nuestro equivalente de Thevenin y nuestro equivalente de Norton. Entonces aquí tenemos el equivalente de Thevenin, donde tenemos nuestra fuente de voltaje entre las terminales A y B, la resistencia de Thevenin, que fue de 5 cuartos. Pero recordando lo que nos pide el problema desde un inicio, vamos a regresar la resistencia que estaba entre las terminales, la que quitamos, esta resistencia de 2 ohms con todo y su voltaje B0. Entonces el voltaje B0 vamos a, pues en este caso tenemos un circuito serie, por lo tanto podemos aplicar el divisor de voltaje, el cual va a ser igual al voltaje de la fuente, 85 sextos, por la resistencia donde deseamos conocer su voltaje entre la serie o el serie de los dos elementos, de las dos resistencias. Y nos queda que el voltaje B0 es igual a 340 sobre 340 sobre 39 volts. Y eso aproximadamente son 8.7179 volts. Ahora vamos a utilizar el equivalente de Norton, el cual, de acuerdo a la corriente de cortocircuito o corriente de Norton, en paralelo con la resistencia de Thevenin. Como podemos ver aquí, es simplemente igual. Pudimos haber resuelto o calculado nada más el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Hacemos el equivalente
y pudimos haber hecho una transformación de fuentes aquí y nos hubiera quedado de la siguiente manera, paralelo. Digo, eso es otra manera, ¿no? Que se pudo haber hecho el equivalente a Norton. Por lo tanto, aquí en las terminales vamos a poner la resistencia de 2 ohms con su respectivo voltaje. Y aquí igual está bastante sencillo. Aquí como nos pide el voltaje de la resistencia y estas dos resistencias están en paralelo, las ponemos en paralelo y no va a afectar su voltaje, va a ser el mismo. Entonces, si queremos conocer el voltaje en la resistencia de 10 tercios, simplemente aplicamos una ley de Ohm que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Aquí está la corriente por la resistencia y eso nos da igual a 340 sobre 39 volts, aproximadamente 8.7179 volts. Y podemos ver que esto es exactamente igual a resolverlo por el equivalente de Thevenin. Por lo tanto, lo que nos pedía también el problema, o lo que nos pide, es la potencia que absorbe la resistencia de 2 ohms. Y de acuerdo a esta relación vamos a tener que el voltaje de la resistencia al cuadrado entre su resistencia va a ser igual a la potencia. Su voltaje al cuadrado entre la resistencia. Entonces, elevamos al cuadrado el voltaje B0 y lo dividimos entre su resistencia, su respectiva resistencia, y nos va a dar 38 watts absorbidos por la resistencia de 2 ohms. Bueno, eso sería todo por este video. Cualquier duda, por favor, pongan en los comentarios y les agradezco mucho su atención. Gracias.